Muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta diapositiva que trata sobre el diseño del perfil de tesis. Tal como les mencionaba, vamos a ir de manera paralela. Por una parte vamos a ir viendo la metodología de la investigación, un poquito de teoría, pero por otra parte quiero también mostrarles la forma más práctica de elaborar el perfil de tesis y tener ya claro un tema para realizar la investigación y así realizar el trabajo final de grado. Comencemos entonces. Comencemos con la definición del tema. Y para comenzar, con mi experiencia les puedo decir que el tema es el factor decisivo del éxito de su trabajo. A veces el tema que eligen es muy complicado, muy profundo, muy largo. A veces es muy simple, que no llega a tener las características de un trabajo final de grado y solamente pierden el tiempo. Pero por otro lado, el tema que eligen como consejo debería ser del dominio de ustedes, o por lo menos un tema que les agrade, un tema que les guste realizar. Algunos tienen ciertas habilidades, algunos ya están trabajando en algún tema específico y algunos quieren desarrollar y mejorar los conocimientos sobre ese tema específico. Por otra parte, también es muy importante la fuente de información. He conocido estudiantes que quieren realizar un tema, pero de pronto ya no están en la empresa, ya no tienen información, se quedaron con la tesis a medias, entonces tienen que cambiar de tema y han perdido mucho tiempo en realizar el anterior tema. También el análisis del problema y la coherencia con la maestría. Si es mi maestría de mantenimiento, no voy a hacer un tema obvio que, no sé, un tema de medio ambiente o un tema de quizás de productividad. Tiene que ser algo relacionado a la maestría con la que están cursando. Finalmente, la profundidad del tema. Hay que delimitar bien el tema para no caer en un tema, en un trabajo muy amplio, muy pesado, o en un tema que sea muy liviano, muy suave para una maestría de este nivel. Por tanto, primero analicen dónde están trabajando, en qué área están, qué información tienen, qué necesita la empresa. Eso es vital para que ustedes puedan desarrollar un tema lo más rápido posible. Después de haber definido ya el tema, tenemos que empezar a realizar el perfil del trabajo. Para esto pensemos primero en el título. Este título se lo puede poner al inicio, pero poco a poco vamos a ir desarrollando el tema y este título puede cambiar, depende de la profundidad que yo elija tener. Lo importante del título es que responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Dónde se realizará? Básicamente esas son las tres preguntas que arman un título de un trabajo final de grado de este tipo de maestría. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué es? Es una propuesta. ¿Para qué es? Para realizar un plan de mantenimiento de maquinaria pesada. ¿Dónde? En la empresa Yacimientos de Servicios Fiscales Bolivianos Transporte. Ese es un ejemplo de un título de un trabajo de un plan de mantenimiento de maquinaria pesada. Siguiente punto. Después del título viene una introducción. En esta introducción yo tengo que empezar a escribir de manera general, tal como pueden observar, a nivel macro. ¿Qué significa a nivel macro? Si voy a hablar de mantenimiento, debería escribir sobre el estado del mantenimiento a nivel mundial o Sudamérica por lo menos. Un ejemplo, podría mencionar que a nivel mundial el estudio del mantenimiento o el rubro del mantenimiento ha ido profundizándose cada vez más y eh, teniendo mayor influencia en las empresas. A nivel mundial hay estudios novedosos y varios autores que presentan nuevas formas de mantenimiento, nuevas herramientas de mantenimiento. Luego, tengo que empezar a escribir a nivel micro. A nivel micro es un análisis de lo que está pasando en Bolivia o específicamente en Santa Cruz. Podría decir que las empresas que existen en Santa Cruz cada vez están tomando conciencia de la importancia del mantenimiento.
tanto mantenimiento preventivo, correctivo, mantenimiento predictivo, que hacen que la empresa tenga menos paros de maquinaria, menos problemas con la maquinaria y estén las 24 horas funcionando las máquinas, incluso cuando se las sobrecarga, ya que se tiene un estudio de mantenimiento y un plan de mantenimiento bien realizado. Finalmente viene el enlace con la empresa. En este punto se debe escribir que la empresa, por decir, estamos analizando el caso de Yacimientos Transporte, que la empresa de Yacimientos Transporte cuenta con una flota o un cierto número de vehículos de maquinaria pesada que requieren de un plan de mantenimiento, ya que se ha visto que eh, tienen muchos problemas de paros de maquinaria y no pueden cumplir con sus pedidos. Después de la introducción vienen los antecedentes de la empresa. Aquí debo describir un poquito sobre la empresa, el rubro de la empresa, en qué trabaja la empresa, también la ubicación de la central o de las sucursales de la empresa, las líneas de productos o los servicios que ofrece esta empresa, los vínculos que tiene, las alianzas con otras empresas, de quién depende o quiénes dependen de esta empresa en cuanto a productos o a servicios, y finalmente una breve descripción de algunos problemas que se presentaron históricamente, sobre todo en el tema de estudio. En este caso sería el paro de maquinaria pesada por falta de mantenimiento. Para realizar el planteamiento del problema, primero debemos entender qué es un problema. Bueno, problema es la descripción del problema, consiste en el análisis del contexto donde surge el problema. No existe un problema de forma aislada, sino que es parte de una compleja realidad donde se presenta de manera singular un problema y los problemas adquieren especial significado de acuerdo al contexto en el que se desarrollan. Por eso es importante situar el problema en el contexto en el que está, es decir, mencionar los valores, las características y toda la información que articule el contexto con el problema. Algunos elementos que integran la descripción del problema son ir de lo general a lo particular, explicar en qué consiste el problema en cuanto al contexto, desde cuándo es el problema, la cronología, para quién realmente es el problema, qué áreas geográficas implican al problema, a qué población se implica en el problema y qué logro se quiere alcanzar con la investigación. Finalmente tenemos la formulación del problema. La formulación del problema puede considerarse como la clave central de la investigación. Es el momento en el que el tema, objeto de investigación y la pregunta de partida quedan precisadas mediante una formulación científica. Se supone que el talento del investigador apoyado en los elementos teóricos y la información obtenida es la fase explora de la investigación. Existen muchas maneras de hacer preguntas y depende de estas preguntas para saber el modo de acercarnos a la misma. Existen preguntas de diferente naturaleza para preguntar diferentes aspectos de la realidad que nos motiva a investigar. Veamos a continuación algunas formas de preguntar sobre el problema. Cualquier comportamiento que no nos parece normal en la empresa o que desconocemos, que no podemos entender, lo podemos ver como una excepción a la regla. Un problema de investigación puede ser una realidad compleja, muy conflictiva, puede ser simplemente una interrogante o algo que no tiene respuesta en nuestra base de conocimientos y que no podemos explicar. También un problema evoca una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de una investigación, ya sea conceptual o empírica, ya que todo problema es el primer eslabón de una cadena problema, investigación, solución, con lo que comenzaría la metodología de la investigación. La plena comprensión del problema, la total asimilación y su completa conceptualización y contextualización implica que el investigador ya ha avanzado bastante en el desarrollo de su investigación. Por otra parte, tenemos la descripción del problema.
primeramente veamos un ejemplo de la descripción del problema. Como se mencionó anteriormente, se puede hablar un poco del contexto, del entorno, y luego explicar sobre el problema que está ocurriendo en la formulación del problema. Podemos poner como ejemplo cuál es la influencia de la falta de un plan de mantenimiento en los paros no planificados de la maquinaria pesada en la empresa YPF de transporte. Los elementos o las variables que se toman en cuenta sería la influencia primero de la falta de un plan de mantenimiento. La otra variable es paros no planificados de maquinaria pesada. Entonces hay que encontrar la relación entre estas dos variables y para eso es el trabajo de investigación. También se puede colocar un árbol del problema para ayudar a fijar bien los elementos y las variables que tienen influencia sobre otras. Este árbol del problema presenta en la base las causas, lo que genera un problema, y este problema genera un efecto. Todo depende del nivel, del punto de vista en que se ve. Ejemplo, las causas. Para que exista el problema del paro de maquinaria pesada, una de las causas es que la maquinaria no tenía el mantenimiento adecuado. Otra causa puede ser que no hay un plan de mantenimiento preventivo adecuado. Otra causa es que los materiales que se utilizan para el mantenimiento no son los adecuados. Otra causa podría ser que la planificación del mantenimiento no se cumple. Y todo esto me genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay paro de maquinaria pesada, paros no planificados, que logran retrasos en el proyecto final. Ahora, este problema, ¿qué efectos genera? Uno de los principales efectos es el retraso del proyecto. Otro efecto es la pérdida de la imagen que tienen de la empresa. Otro efecto es las pérdidas económicas, la reducción de utilidades. Todo eso a causa de el paro de maquinaria pesada no planificado. Bueno, veamos ahora los objetivos. El objetivo general tiene que tener una estrecha relación con el título, porque es el objetivo que va a dirigir la investigación. Al inicio del objetivo se debe utilizar un verbo adecuado. En este caso podríamos utilizar desarrollar una propuesta de un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria pesada de yacimientos transporte. Ese sería el objetivo general, que tiene una estrecha relación con el título del estudio. Dentro de los objetivos específicos, yo he colocado aquí de manera muy directa, cosa que no se debe hacer, los 4 principales objetivos específicos. El primero es realizar un marco teórico, que tiene mucho que ver con el análisis del estado actual del arte, el análisis del arte de este tema de investigación. Tengo que analizar también el marco normativo en este punto y finalmente un marco legal. En el segundo objetivo específico tengo realizar un diagnóstico. Esto se puede dividir también, realizar un diagnóstico actual del entorno, del mantenimiento, un diagnóstico de la empresa, un diagnóstico del área en conflicto. Eso ya se va a realizar en el respectivo capítulo. El tercer objetivo específico es realizar la propuesta, que no se debe poner directamente realizar la propuesta, sino realizar los pasos. ¿Cuáles son los pasos para poder lograr tener un plan de mantenimiento en este caso? Finalmente, realizar un análisis costo-beneficio que me va a dar una pauta sobre la factibilidad de la implementación de este trabajo de investigación. Como primera clase vamos a dar una pequeña tarea que se las voy a presentar también en un documento, pero básicamente es realizar el perfil de su trabajo de investigación hasta el punto de objetivos específicos. Más o menos se pide unas 2-3 hojas, algo muy simple, para tener una idea del tema escogido y ver la factibilidad y si está acorde a las exigencias de un trabajo de maestría para la maestría que ustedes están cursando. Gracias por todo, nos vemos en la siguiente clase.